Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Natalia Solís Miranda, su anfitriona y moderadora y parte del subequipo de logística y divulgación del programa Early Career Ocean Professional Network ECOP. Para aquellos que apenas se vienen familiarizando con la red ECOP, se trata de un programa de las Naciones Unidas en el corazón de la década de las ciencias oceánicas y fue aprobado como programa de red en el 2021. Nuestra misión es elevar y fortalecer las diversas perspectivas de nuevas generaciones de profesionales de los océanos a través de una voz colectiva, asegurando que el conocimiento se transfiera entre los profesionales de los océanos con experiencia y los que están empezando para así promover el océano que queremos. Como parte del conocimiento que queremos compartir entre futuros profesionales y profesionales en desarrollo, desarrollamos una serie de webinars que tienen como objetivo formar e informar a la comunidad de amantes del océano y hoy tendremos un evento muy emocionante y súper interesante. Nuestro episodio número 3 está dedicado a conocer sobre la experiencia de Erasmus Mundus, específicamente en el programa MER y Global Ocean Carbon Uptake. Hoy nuestro invitado nos ayudará a entender más sobre qué es Erasmus Mundus, su catálogo de másters y también sobre el máster en Entorno y Recursos Marinos, MER. Además, aprenderemos sobre el ámbito de captación mundial de carbono oceánico al explorar las generalidades del dióxido de carbono en el planeta, la importancia de este gas atmosférico eh, y cómo el océano lo regula y los métodos de evaluación utilizados para comprender su impacto. Me gustaría recordar a los asistentes que pueden escribir sus preguntas o comentarios en la sección de Q&A o en el chat. También tenemos la posibilidad de que si hay alguna consulta, pueden alzar la manita y esta será atendida durante la sesión. Antes de continuar, me gustaría romper el hielo con una pequeña encuesta para conocer a nuestros participantes. Entonces, vamos a dar el chance para que ustedes contesten el siguiente poll. Vamos a dar unos 2 minutitos para que así puedan contestar. Invitamos también a las personas participantes a escribir de dónde nos están viendo y sus nombres en el chat. Gracias. Creo que ya podemos ir cerrando el poll y podemos ver las respuestas. Veamos, con la primera pregunta, si eres un ECOP, un Early Career Ocean Professional o profesional en océanos iniciando su carrera, tenemos que el 60% sí es un Early Career. Estamos muy contentos de que hayamos podido llegar a esta comunidad, que ese es nuestro objetivo. La mayoría, de hecho, el 100% de las personas que nos están viendo es de América del Sur. Pues bienvenidos sean. Muchas gracias por vernos. Y si han escuchado sobre el programa Erasmus, el 80% dijo que sí, pero quiere escuchar o saber un poco más de esto. Bueno, ahorita con esta información que David les va a brindar, van a saber lo maravilloso que es este programa. Y dicho sea de paso, yo también soy un Erasmus y muy orgullosa de hacerlo. Estás involucrado en algo relacionado con ciencias oceánicas, pues parece que todos están relacionados de una u otra manera este, y se han involucrado ya sea en limpieza de playa o está estudiando o sí, el todo está muy involucrado. Ya viendo este panorama, cómo estamos con todas las personas que nos están viendo, vamos a empezar este webinar. Hola, hola, buenos días. Ok.
Voy a compartir mi pantalla entonces. Sí. Entonces, le Eh, damos la bienvenida a David Moncayo Guzmán, que es oceanógrafo de la ESPOL, máster en ambientes marinos con enfoque en procesos biogeoquímicos, y su interés se centra más que todo en las evaluaciones de los ciclos de carbono y nutrientes en el océano, y los factores físicos, biológicos y antropogénicos que los rigen, para comprender y cuantificar los efectos de cambio climático en los medios marinos. Damos la bienvenida a David Moncayo. Gracias, Hola, David, por aceptar nuestra invitación. no, muchas gracias, yo me honor estar aquí. Ok, ahí pues, que lo puedo compartir. Claro. Ok, ahí sí ven todos, Sí, lo ¿me ven a vemos. mí? También. Le voy Listo, a muy quitar bien. mi camarita. Gracias. Ok, hola, muy buenos días. Soy David Moncayo, como dijo Antalya, soy ingeniero oceánico ambiental del ESPOL en Ecuador. Y bueno, hoy les vengo a dar dos presentaciones. La primera es esta, sobre los másteres Erasmus y un poco del máster que yo viví, el MER. Y la segunda es un poco sobre mi tema de tesis, sobre el carbono en el océano. Y bueno, empezamos. ¿Qué son los programas Erasmus? Son programas de estudio de posgrado, principalmente estudios de máster, los cuales están diseñados por la asociación de algunas universidades, principalmente de la Unión Europea. Esto quiere decir que en un Erasmus Mundus participan al menos tres universidades de tres países diferentes de Europa. No obstante, también participan países que no pertenecen a Europa, como de África, Asia o Oceanía. Y bueno, la Unión Europea aporta un financiamiento tanto para la ejecución de estos programas como para la concesión de becas, haciéndolo una excelente oportunidad para las personas latinoamericanas. Y bueno, también de otros continentes como de África o Asia, que se integra a la cultura europea. Ahora, estas becas incluyen 1.400 euros al mes por 24 meses, que es la mayoría de los programas duran estos 2 años. Y desde mi experiencia es más que suficiente para estar cómodo allá. ¿Por qué digo ahora? Porque, por ejemplo, a mí me daban 1.000 euros al mes más un bono de 7.000 euros para la movilización entre países. Pero bueno, ahora sumando estos valores dan como 31.000, ahora dan casi 34.000 euros. También incluye el costo de las matrículas. Este dinero ustedes no lo ven, el programa lo gestiona internamente. Y dependiendo de los países a los que vayan, también incluye los temas, los gastos de visado, principalmente países que son miembros de la Unión Europea. En mi caso, por ejemplo, tuve que tramitar una visa francesa y una visa belga y no tuve que pagar nada. Pero otros compañeros que estuvieron, por ejemplo, en Inglaterra o en Noruega, ahí sí tuvieron que pagar por esa visa. ¿Y qué tipo de programas hay? Bueno, los Masters Erasmus Mundus hay distintos campos como ciencias, ingenierías, economía, política, lenguas, etcétera. Pueden revisar todos los programas que hay escaneando este código. No sé si Natalia me puede ayudar también compartiendo este link en el chat para que puedan acceder fácilmente. Claro, ya lo vamos a compartir. Y bueno, muchos Erasmus, hay muchos másters en los que les puede interesar el manejo de datos, manejo de recursos de ecosistemas, eh, energías renovables, geociencias, etcétera. Hay muchas ramas en las que se pueden interesar. Y viendo los requisitos, la mayoría, luego, revisando un poco de algunos programas, la mayoría de los requisitos son casi los mismos en todos, y estos incluyen estar graduado o por graduarse del pregrado, sus notas del pregrado, su CV en un formato europeo, eh, y bueno, su título de pregrado si lo tienen. También en mi caso me pidieron mi título del colegio, una carta de motivación que desde mi punto de vista considero que es lo más importante dentro de su ocupación, que deben poner las razones por las que quieren hacer un máster en específico, qué quieren aprender, dónde lo quieren aplicar lo que aprenden. Eso considero que es muy importante. Y bueno, las cartas de recomendación, por lo general son 2 o 3 cartas de recomendación que también son muy importantes. Y una prueba de suficiencia de inglés. Todos estos másteres son dados en inglés, por lo que toda la documentación que les acabo de mencionar debe ser dada en inglés.
Por ejemplo, para los que son de SPOL aquí en Ecuador, ustedes tienen una gran ventaja, porque por ejemplo en mi época la mayoría de mis clases fueron dadas en español y ahora tengo entendido que ven algunas materias en inglés, lo cual es muy bueno porque les ayuda a familiarizarse con el idioma y con el uso de algunos términos. Y bueno, ahora un poco del máster que yo hice. Mi máster fue Máster en Marine Environments and Resources, o MER. Este máster está conformado por cuatro universidades: la Universidad del País Vasco, que es una región al norte de España; la Universidad de Southampton en Inglaterra; la Universidad de Burdeos en Francia; y la Universidad de Lieja en Bélgica. Aunque ahora este último semestre también se incorporó la Universidad de Azores en Portugal. Este máster ofrece distintos enfoques dentro de las ciencias marinas, como un enfoque más biológico, un enfoque químico, en cambio climático, entre otras, dando la opción de especializarse en la rama que te gusta o que te interesa. Ofrece una amplia gama de materias que vas viendo cada semestre y que preparan a los estudiantes para la investigación, para trabajos en laboratorio, para consultorías en oceanografía o en medio ambiente con un enfoque a los entornos marino-costeros. Sin embargo, eh, las materias que vean dependan de las universidades o el pathway que elijan. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el programa ya tiene definido un esquema o un orden de las universidades en las que estudiamos. Por ejemplo, el Pathway A empieza en Francia, luego se van al País Vasco y dependiendo de la universidad de la que quieran, se divide en tres, en A3, A2 o A1, dependiendo del país. En este caso sería Portugal, Bélgica o Inglaterra. De igual manera son los Pathways B y los Pathways C. El primer semestre en este máster, ahora sí, el primer semestre en este máster se ven materias David, similares en, ¿sí? perdona que te interrumpa, estamos creo que teniendo un poquito de problemas con tu audio, que tal Oh, vez por el micrófono. Déjame ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ajá. Tal vez no sé si es Ok. como que se pone mucho el micrófono o algo, pero hay un poquito por ahí de referencia. A lo que se mueve tal Eh, vez el micrófono. Ajá. bueno, ahí está bien. Sí, ahí está bien, te escuchamos bien. Ya, ¿desde qué parte no me escucharon para repetir? No, sí, te estamos escuchando con un poquito de interferencia, pero ahora lo que nos estabas contando de los países y las universidades está bien. Ah, listo. Bueno, como les decía, en este Máster Erasmus, el primer semestre, ay, el primer semestre por lo general se ven materias generalidades de oceanografía. Es como un básico para los que estuvimos en SPOL. En lo que se ven materias como oceanografía biológica, oceanografía química, oceanografía física, estadística, entre otras. Luego ya en el segundo y tercer semestre uno ya va escogiendo materias de especialización, dependiendo de lo que te quieras especializar: químico, biólogo, físico, cambio climático, entre otros. Tengo entendido que en otros Erasmus Mundus que ya ven materias de interés desde el primer semestre, pero en este caso se ven temas, tratan de tener como que todos tengan un mismo conocimiento al principio. Y finalmente, para el cuarto semestre, se puede ir a cualquier universidad o instituto que se encuentre dentro de Europa. En mi caso, yo fui a Noruega, que fue donde hice el proyecto de tesis que hablaré en la segunda parte. Tengo entendido que también pueden ir fuera de Europa, pero con la beca de Erasmus solo puedes estar hasta 3 meses fuera de Europa, algo así. No me consta, por unos compañeros que estuvieron, por ejemplo, en Colombia, acá al norte de nosotros, y otras en Australia. Tuvieron también una muy, muy bonita experiencia, pero muy corta por el tema de la beca. Y bueno, eso ha sido todo respecto a lo de Erasmus. En general, desde lo que yo viví esos 2 años, es una muy bonita experiencia, la recomiendo mucho, llena de aprendizaje de nuevas culturas, de nuevos idiomas, de lugares, de ver otras problemáticas, ampliar nuestros horizontes y, bueno, sobre todo de autodescubrirse a uno mismo y saberse desenvolver en otros países. Y bueno, ¿tiene alguna pregunta al respecto de lo de Erasmus o de MER? Eh, Sí, David, yo tengo una pregunta por interno. Me consultan Sí. tal vez.
En cuanto a la aplicación, nos mencionabas que la carta de motivación es un elemento fundamental en la aplicación. Sí, Tal vez sí. ahí, ¿qué tips nos podrías dar? ¿Qué debería incluir esta carta de motivación para que sea un elemento ahí que nos pueda ayudar en la aplicación con un puntaje alto, tal vez? Listo. O sea, lo hago desde mi punto de vista, desde mi aplicación y de lo que yo considero que era importante y más o menos conversando con mis compañeros que hablamos al respecto un poco, o sea, mis compañeros del máster, más o menos pusimos lo mismo. Lo primero es nuestro background, en mi caso oceanografía o ingeniería oceánica ambiental. ¿Por qué quiso estudiar oceanografía en mi caso? Y bueno, lo segundo es por qué quiero un poco de mi experiencia como oceanógrafo, qué trabajos has hecho como oceanografía, si has sido ayudante, si has trabajado, en qué has trabajado y cómo esa experiencia está ligada al máster. Aunque no necesariamente es así. Por ejemplo, yo también tenía compañeros que eran de geología, por ejemplo, que no tenían ningún background en oceanografía, y otro compañero que era de ciencias políticas, imagínense, no tiene nada que ver con oceanografía. Pero él enfocó lo que él ya sabe con lo que podría aprender en este máster y posteriormente aplicarlo en su país o en algún lugar en específico. Yo en mi caso, a mí me gustaría aplicar todo lo que aprendí acá en Ecuador. Lastimosamente, muchas veces no hay las posibilidades, pero creo que ellos se enfocan mucho en este tema de en qué quieres aplicar lo que has aprendido, lo que vas a aprender. Tenemos otra pregunta aquí, dos preguntas Ujú. más. ¿Qué nivel de inglés exige Erasmus Mundus? Esta es una pregunta Sí, que... bueno, por lo general exigen al menos un B2, dependiendo del programa, que para el TOEFL, que para el TOEFL creo que era como 83, 84, pero tiene que ser mayor a eso, al menos un B2 o un C1. Sí. Para el IELTS creo que es 6.5. Si te toca en Inglaterra, creo que ya pide un 7, pero eso, tiene que ser un buen nivel de inglés. Hay otros Erasmus que no piden ninguno de estos, por si acaso. También hay otros que piden el de Duolingo, me parece que he visto, que es muy barato y lo puedes hacer online. Pero por lo general estos exámenes cuestan bastante y no son tan sencillos tampoco. Ujú. Por lo que sí les recomiendo prepararse para estos exámenes. No es que de lo que más o menos sé de inglés voy y lo doy, no, así no van a sacar una buena nota. Tienen que estudiar. Ujú. Ujú. Sí, de hecho. Ujú. Em, Aquí nos preguntan que cuando usted aplicó, ¿fue para pregrado o posgrado? Fue para posgrado, para máster. Yo ya me había graduado del pregrado. Ujú. Y vamos a ver si creo que estas dos son las únicas. Sí, ya no hay más Ok. preguntas. Listo. Ah, bueno, lamentablemente la mayoría de los programas de Erasmus, la aplicación empieza creo que en noviembre y termina a finales de enero o mediados de febrero. Por lo que si quieren aplicar ahora y no tienen algún, por ejemplo, los documentos traducidos o el examen en inglés, mejor esperar al siguiente año y tener una buena aplicación para que sea, o sea, tengan más probabilidad de ser escogidos. Eh, sí, eso, bueno, igual pueden revisar el catálogo, ver las fechas, los deadlines y, bueno, si tienen alguna duda respecto a la aplicación, me pueden preguntar por interno también. Les puedo ayudar si quieren también con su carta de recomendación y eso. Ujú. Apareció una Bueno, preguntita. ¿Se puede ah, aplicar a Erasmus si ya hice una maestría antes? tengo entendido que sí, mientras la maestría no haya sido Erasmus, sí puedes aplicar. Ah, Sí. Yo sí. voy a meter la cuchara, como decimos en Costa Rica. De hecho, en el Erasmus que yo participé, hubo varios compañeros que hicieron maestrías en otros programas que no tenían nada que ver con Ujú, Erasmus. Y sí, sí pudieron aplicar, les dieron la beca y todo, entonces sí, ujú. sí pueden. Sí, sí se puede. Ujú. Y otra preguntita que acaba de salir es, ¿ayuda con beca de programa de cuánto o total? O sea, que si la beca es completa o parcial. Sí, como había dicho, la beca es de 1.400 euros al mes, más los gastos de matrícula, más los gastos de visado, dependiendo del país.
gastos como por ejemplo el vuelo de Latinoamérica a Europa o al primer país, ese lamentablemente no está incluido, pero en mi caso, por ejemplo, algunos compañeros pidieron ayuda a la administración del máster y le dieron cierta parte de la beca para poder cubrir ese gasto del vuelo hacia allá. Pero en general abarca toda la beca. Estadía, que serían los 1.400 euros al mes, como les decía, es más que suficiente, los gastos de matrícula y lo de visado. Sí, Del monto total, creo que depende del máster, pero en mi caso creo que era como 75.000, o sea, esto de todo esto sumado era como 75.000 euros, algo así. Que, bueno, como dato, yo conversando con un compañero de Brasil, decíamos, yo, transformándolo a dólares más o menos, yo trabajaba y ganaba casi mil dólares. Y si ahorraba, qué sé yo, 300, me hubiera demorado siquiera 10 años en conseguir todo ese dinero. Por lo que estas becas Erasmus son muy buenas. sí, en efecto, es una oportunidad inmensa Ajá. que si pueden aprovecharla, háganlo, porque definitivamente no solamente es el tema de que puedan tener este acceso a una información diferente, sino también tener la posibilidad de conocer otras personas, otras culturas, otros países y conocerse a sí mismo, que yo creo que al final de cuentas también es algo que sirve para el crecimiento. Sí, sí, es muy, una linda experiencia. Ujú. Em, Creo que no hay más preguntas, podemos continuar con la segunda parte. Ok, la segunda parte de mi tema de tesis fue evaluar la captación de carbono en el océano usando NordCPM. Es un tema un poco extenso que usa terminologías que pueden ser nuevas para algunos, por lo que trataré de ser lo más informativo posible, pero lo más general también. Y bueno, el CO2 es un gas de invernadero que ayuda a mantener caliente el planeta. Sin embargo, en los últimos años, como creo que la mayoría hemos visto esta gráfica, eh, ha aumentado la concentración de CO2 principalmente por actividades humanas, pasando aproximadamente de 200 ppm, partes por millón, a alrededor de 424 para el año pasado, lo cual es considerablemente alto teniendo en cuenta otras escalas temporales también. Por las gráficas anteriores, sabemos que la concentración de CO2 tiende a aumentar, pero un dato que pocas veces se ve es cuánto CO2 se emite a la atmósfera, por fuentes antropogénicas principalmente. Según el reporte del Global Carbon Budget del 2019, es aproximadamente 9,5 petagramos de carbono por año para este periodo de 2009 al 2018. Sin embargo, para el 2018 únicamente se calculó un total de 10 petagramos y para el 2022 se calculó 11,1 petagramos. O sea, es decir, cada año se emite cada vez más CO2, lo que hace que la concentración de CO2 en la atmósfera aumente cada vez más rápido. Un poco para dimensionar un poco, según la FAO, capaz es un mal ejemplo, pero según la FAO, para el 2019, la producción mundial de comida fue de 9,3 petagramos o gigatoneladas. Este gráfico también muestra lo que se conoce como el ciclo de carbono, que básicamente representa los flujos de carbono entre los distintos reservorios, la atmósfera, el continente y el océano. Y me gusta este gráfico porque es muy informativo y hay algunas cosas que destacar. Lo primero es que de los 9,5 petagramos, 4,9 se mantienen en la atmósfera, que es lo que produce el incremento de la concentración de CO2 que vimos en los slides anteriores. 3,2 se mantiene en el continente, principalmente por la vegetación terrestre, y 2,5 se va al océano, que representa casi el 26% del total emitido. La segunda es que la principal fuente de carbono es por actividades humanas. Y la tercera es que el mayor stock de carbono se encuentra en el océano, con aproximadamente 38.000 gigatoneladas o petagramos, principalmente como el carbono inorgánico. Eh, este carbono inorgánico, principalmente disuelto, está constituido principalmente por CO2, bicarbonato y carbonato, donde el bicarbonato es el más abundante, como podemos ver aquí.
Una vez el CO2 se encuentra en el océano, dado el pH del océano, que es alrededor de 8,1, este se transforma rápidamente en bicarbonato, dándole al océano gran capacidad para absorber CO2. Sin embargo, el océano también puede ser una fuente de CO2 en la atmósfera, dependiendo de la región. Eh, la captación o liberación de CO2 en la atmósfera depende de tres procesos: la bomba de solubilidad y las bombas biológicas. La bomba de solubilidad eh, básicamente es el proceso en el que el CO2 se disuelve en la superficie del océano, dado el intercambio de calor entre el aire y el mar. En aguas frías se absorbe y en aguas calientes se libera. Mientras que la bomba biológica ya involucra productores primarios como fitoplancton que absorben el CO2 por la fotosíntesis y lleva a la producción y exportación de materia orgánica a la profundidad, donde eventualmente se remineraliza. La remineralización consiste en pasar de lo orgánico a inorgánico, eh, donde eventualmente, por acción de los subwellings o los afloramientos, estas aguas ricas en DIC llegan a la superficie y pueden emitir CO2 también a la atmósfera. Por otro lado, la contrabomba biológica involucra organismos que forman estructuras de carbonato de calcio, como las diatomeas o los coccolitofóridos, liberando CO2 en el proceso también. ¿Cómo se distribuye? Como se habrán dado cuenta, los flujos de CO2 en el océano dependen básicamente de la latitud, de los procesos de upwelling y de la actividad biológica, donde, por ejemplo, en zonas cálidas como en la zona ecuatorial, donde hay una presencia de upwellings también, el océano está sobresaturado de CO2 y es liberado hacia la atmósfera. Y en zonas, bueno, y aquí también eh, representados con valores negativos, mientras que en latitudes altas, con bajas temperaturas y actividad biológica, permite la absorción de flujos con flujos positivos. Sobresaturación o subsaturación en este caso significa que la concentración de CO2 en el agua de mar es mayor o menor que en la atmósfera respectivamente. Y bueno, conociendo un poco de los principios detrás de los flujos de CO2, veremos ahora más o menos cómo se estudian estos. Las variables más comunes para la evaluación del ciclo de carbono son la presión parcial del CO2 y los flujos de CO2 entre el aire y el mar, o simplemente flujos. Eh, Nuestro conocimiento de la variabilidad espacial y temporal de todo proceso oceanográfico depende básicamente de las observaciones que se hacen en el océano, donde la principal campaña que recolecta estas muestras de CO2 es el SOCAT, Surface Ocean CO2 Atlas. Sin embargo, estas mediciones todavía son escasas y dispersas. Como podemos ver, eh, la mayoría de estas muestras se encuentran en el hemisferio norte, y mientras que en regiones del hemisferio sur, como el Pacífico Sur o el Océano Austral o el Océano Índico, están pocos muestreados. Eh, otra, bueno, para llenar estos vacíos y con base en los datos de SOCAT, algunos institutos desarrollan sus propios productos observacionales que utilizan algoritmos como Machine Learning o herramientas estadísticas. Para este trabajo yo utilicé MPI Self-Organizing Map Feed Forward Network, o simplemente MPI, que utiliza dos tipos de Machine Learning para hacer interpolación de datos, y el JENA Multilevel Simulator, o simplemente JENA, que hace una interpolación estadística con base en regresiones para estimar el PC2. Una vez estimado el PC2, el flujo se lo calcula con esta fórmula aquí, donde KW es la velocidad de transferencia de gas, que depende netamente de la velocidad del viento en la zona de medición, de la solubilidad del CO2, que depende de la temperatura y de la salinidad, y de la diferencia de concentraciones de PCO2 en la atmósfera y en el agua de mar. Cuando el PCO2 en el agua de mar es mayor que en la atmósfera, hay un flujo del océano hacia la atmósfera, y es un flujo negativo. En cambio, de la otra forma, cuando el océano en la atmósfera es mayor que en el océano, hay un flujo desde la atmósfera hacia el océano con un flujo positivo. Es importante también destacar que la eficacia de estos productos observacionales depende de la cantidad disponible de datos disponibles en SOCA, por lo que, debido a estas limitaciones,
un enfoque alternativo para evaluar el ciclo de carbono es con el uso de modelos bioquímicos globales, que son representaciones computacionales de los ciclos bioquímicos del océano. Y básicamente no necesitan datos para poderse modelar. Eh, para la evaluación global del carbono, estos modelos funcionan como datos complementarios a las observaciones, ya que, y bueno, sin embargo, ay, bueno, sin embargo, existen incongruencias entre los productos observacionales y los modelos, ya que los productos observacionales, en este caso con turquesa, presentan estimaciones mayores respecto a los modelos, acá con azul. Estas diferencias se pueden dar por diversos factores, como limitaciones en la parametrización o simplificaciones o asunciones que hace el modelo. En este caso yo hablaré de NordCPM. NordCPM es un modelo de predicción climática que lo desarrolló el Instituto Bjerknes en Noruega y está basado en un modelo ya existente, el NordSM, y un método para la asimilación de datos. La asimilación de datos consiste en la integración de datos observacionales, como la temperatura y la salinidad en este caso, y han demostrado una clara mejora en la física en RCPM. Por ejemplo, aquí los datos asimilados son más acordes a las observaciones. Sin embargo, otras variables como el PCO2 o los flujos no han sido explorados. Otro tema importante que hay que mencionar aquí es saber diferenciar el carbono antropogénico de los flujos naturales. El flujo natural dominante eh, es el flujo por desgasificación fluvial o desgasificación por ríos, por lo que es posible asumir que estos flujos son muy parecidos. Como sabrán, los ríos aportan con gran cantidad de materia orgánica a los océanos y este exceso de carbono es liberado hacia la atmósfera y es un flujo natural. Dado que los productos observacionales se basan en mediciones reales, ellos estiman el flujo neto, por lo que es necesario despejar esta ecuación para obtener el flujo antropogénico. Sin embargo, por el otro lado, NordCPM no considera flujos naturales en su modelación, por lo que su flujo, o sea, lo que ellos calculan es directamente el flujo antropogénico. Y bueno, sabiendo esto, y bueno, disculpen primeramente por tener una introducción muy larga, quería que todos estos conceptos estén más o menos claros. Y nos planteamos los diferentes objetivos para la tesis. Fueron explorar el rendimiento de NordCPM, analizando la evolución espacial y temporal de los flujos y del PCO, de la presión parcial de CO2, eh, para el periodo 2000-2018, comparándolo con productos observacionales, evaluar la capacidad del modelo para replicar la variabilidad espacial y temporal a escala global y diagnosticar las fallas del modelo. ¿Por qué desde el 2000 al 2018? Porque es el periodo en el que SOCAT empieza a tener muchos más datos, haciendo más fiable la comparación. Entrando a los resultados, espacialmente vemos algunas características bien definidas, como una elevada CO2 y desgasificación en los trópicos, y una baja CO2 y liberación de CO2 en latitudes más altas, como ya habíamos visto anteriormente. Sin embargo, también existen algunas diferencias entre los productos. Eh, ahí fue. Las observaciones presentan una fuerte saturación, estas son las observaciones, las de acá arriba, llena MPI. Una fuerte sobresaturación y desgasificación en los tróficos, que es más evidente acá en el Pacífico ecuatorial. Y, y estas características son mucho más amplias en NordCPM, extendiéndose hasta los subtrópicos. Además, NordCPM incluye también flujos positivos en el Pacífico Este, aquí en esta región pequeña, y otros sistemas de afloramiento en NordCPM, como el giro subpolar en el Noratlántico o el Océano Austral subpolar aquí, también aparecen intensificados con mayor PCO2 y desgasificación. Entrando a las series de tiempo, el PCO2 muestra una discrepancia entre el modelo y los productos observacionales, donde NordCPM tiene valores más altos, con una media de 378 microatmósferas. Para los flujos, eh, todos muestran un flujo positivo, o sea, una absorción de carbono. Sin embargo, teniendo en cuenta la desgasificación por ríos, los productos observacionales muestran mayor absorción de carbono antropogénico.
ambos productos, GNA y MPI, tienen un promedio muy similar. Y bueno, esto también nos hace preguntar por qué falla el modelo, en qué falla el modelo. Y bueno, también es crucial reconocer que existen eh, importantes incertidumbres en relación a esta estimación de free bearing not gassing, la desgasificación por ríos. Para este estudio yo usé -0.65, que es el valor utilizado en el Global Carbon Budget del 2022 y el 2023. Sin embargo, en el 2021, por ejemplo, en el 2020 usan valores muy diferentes, como 0.78 o 0.80 y bueno, otros autores usan los promedios entre estos, haciendo la elección de este valor un poco subjetiva en mi opinión. No obstante, los flujos estimados por NordCPM, los flujos estimados por NordCPM son coherentes con la evaluación del Global Carbon Budget del 2019, que calculó 2.5 petagramos para el periodo 2019-2018. Y bueno, ¿por qué NordCPM simula una PC2 elevada? Además de como se mencionó en la introducción, la principal fuente de incongruencias entre los modelos y los productos observacionales son las fallas en la parametrización y simplificaciones o asociaciones en el modelo. Y este es justamente el caso de NordCPM. Revisando la bibliografía, el modelo se encontró que revisando la bibliografía del modelo, se encontró que la alta PC2 modelada podría atribuirse a la falta de corrección del vapor de agua durante el spin-off del modelo. Aquí hago un paréntesis. El spin-off del modelo, bueno, de cualquier modelo, se refiere a la fase inicial en la que el modelo empieza a correr. Aquí, bueno, el modelo empieza a correr hasta obtener valores estables, por así decirlo. Durante esta etapa se usan parámetros de forzamiento. Para NordCPM, para obtener la PC2 en el océano se usó CO2 atmosférico. Sin embargo, este CO2 atmosférico no fue corregido para la saturación de agua en el océano, en la interfaz. O sea, en palabras más sencillas, se usó un aire seco y no un aire saturado en agua, que es el que se encuentra en el océano, en la interfaz entre el agua y el aire. Al no tener agua, el PCO2 emite, o sea, la presión que ésta ejerce sobre el agua, sobre el cuerpo de agua, es mayor, por lo que la PCO2 modelada en el océano también será proporcionalmente mayor. Para hacerse una idea de la magnitud de este bias, se realizó un cálculo rápido con los valores globales. Déjame moverte, Natalia, por acá. Se realizó un cálculo rápido con los valores globales, cuya media global corregida para NordCPM es 371, que está muy cerca a los valores de Jena y similarmente coherentes en el tiempo. Yo, como no corrí directamente el modelo, no pude corregirlo y bueno, se necesita correr nuevamente todo el modelo y hacer esta corrección desde el inicio, por lo que no fue posible hacerlo por cuenta propia. Sin embargo, esto ya fue notificado a los que desarrollaron el modelo y me dijeron que lo iban a corregir. Esperemos que en los futuros años, futuros meses, ya haya una nueva versión de NordCPM con este arreglo. Y bueno, la ausencia de la corrección del vapor de agua y la elevada PCO2 también tiene consecuencias, podría contribuir a un mayor DIC. Comparando la media espacial de DIC con una climatología de GLOWDAP, se puede decir que el modelo reproduce un exceso de DIC en la mayor parte del océano, y esto podría tener también consecuencias en en el ciclo de carbono simulado. Y pues bien, la alta PSO2 y la falta de corrección de vapor de agua no tendría un efecto considerable en los flujos, ya que la concentración atmosférica utilizada es proporcionalmente mayor. Sin embargo, hay otros factores que contribuyen a las diferencias en los flujos, como la actividad biológica y los procesos físicos. El modelo muestra una fuerte producción primaria aquí en el Pacífico ecuatorial. Por esta razón, en en los patrones espaciales vimos que aquí había una gran absorción de CO2. Y bueno, en otras regiones también, como en el Pacífico, en el Atlántico subpolar norte y algunas regiones del Océano Austral, eh, lo que conduce a una mayor absorción de carbono en estas regiones. Además, en procesos de afloramiento extendidos, como vimos en esta región aquí, que también
eh, daban valores positivos en los parámetros espaciales, sí, patrones espaciales. El modelo también se observa una gran remineralización en el océano interior, eh, que comparando con otras climatologías es muy mayor, notablemente mayor, y aumenta la desgasificación, que junto a los afloramientos aumenta la desgasificación en el Pacífico ecuatorial. Por esta razón, vimos que estaba más extendida y llegaba a los subtrópicos la desgasificación en los trópicos. Y bueno, ya para concluir, es necesario recolectar más data para tener mejores productos observacionales, principalmente en el hemisferio sur, lo cual también es necesario para validar los modelos biogeoquímicos. Estos modelos también dan buenos aproximados y aportan notablemente al Global Carbon Budget. No obstante, también deben ser mejorados y evaluados constantemente. NordCPM sobreestima la PCO2 oceánica en el océano, probablemente debido a la falta de la corrección del vapor de agua durante el spin-off del modelo, y NordCPM subestima los flujos antropogénicos debido a que, primero, no considera flujos naturales y a los intensos afloramientos en algunas regiones. Bueno, así ha sido todo de mi parte, espero hayan aprendido algo y les haya gustado y, bueno, si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias, David, por todas estas explicaciones y el trabajo que hiciste durante la tesis de maestría, que ahí también refleja la calidad y el esfuerzo que uno adquiere, ¿verdad? Cuando uno está estudiando. O sea, la tesis es realmente todo lo que uno adquirió, los conocimientos que adquirió y el aprendizaje. Y la ayuda también profesional de instituciones sobrenombradas, ¿verdad? Supernombradas en Europa que ayuda a este tipo de resultados y que pues obviamente va a tener un impacto a nivel académico y a nivel mundial. Claro, Vamos a ver si tenemos alguna preguntita por acá relacionada. sí, como tú Tenemos decías, una, este tema de pero tesis es la síntesis de todo lo que se supone que aprendiste durante el máster. No solo es sí, viajar y conocer, también es aprender. Y sí, 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 eso es, al final de cuentas la tesis es para demostrar todo lo que se aprendió y exacto. es el orgullo que uno tiene al Ujú. mostrarlo y decir, finalmente lo logré. Ajá. Aquí hay una pregunta que tiene que ver más que todo con respecto al tema de Erasmus. Nos Ok, están sí. preguntando por acá que dice que si para la traducción de documentos conoces alguna institución que puedas recomendar. ¿Cómo, cómo? Que si para la traducción de documentos conoce alguna institución que pueda recomendar ahí en Ecuador. Ah, sí. Para la traducción, yo traduje con el CELEX de SPOL. Si eres politécnico, te cobran más barato, creo, si es que la traducción del título de lo del colegio, los documentos de SPOL. Y sí me aceptaron, entonces asumo que es buena institución para traducción. No era avalado por algún instituto o algo. eh, Como es una institución educativa, pues me lo aceptaron. De hecho, en mi caso, también yo tuve la posibilidad de traducir todo lo que eran las notas y esas cosas que venían de la universidad. La universidad, en mi caso, sí tenía un equipo consultor o un equipo traductor que ya hace todas estas gestiones. Ah, ok. Entonces, uno hace pues la solicitud, uno dice cuáles son los documentos, tiene que pedir una carta. En mi caso fue así, tiene que Ujú. pedir una carta a la escuela para que por favor soliciten la traducción oficial de esos documentos. Ah, ok. Y lo que tocaría después es oficializarlos con Notario. el Ministerio de Relaciones Ah, ok. sí, Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto para validar y para legalizar el documento. Así fue como fue mi proceso. Cada país tiene su proceso, ¿verdad? Sí, Entonces, y también cada programa pide ciertas cosas diferentes. ujú, Bueno, algo que olvidé mencionar, creo que en cada país hay una sede de Erasmus Association. Aquí al menos en Ecuador hay, asumo que en Costa Rica también. Si tienen alguna duda respecto a la aplicación o si ya consiguieron la beca, ellos lo pueden asesorar mucho respecto al tema de visados y creo que también asumo con el tema de la traducción de documentos. sí,
Sí, en Ajá. efecto, sí. Creo que en el catálogo también sale cuáles son como las oficinas centrales, ya sea para Ajá. algunos, los nodos, no específicamente los países, pero sí por lo menos las regiones. Ahorita no recuerdo cuál es el de Centroamérica, pero si tengo alguna información se los compartiré luego. Ok. Otra preguntita que aparece por acá es, ¿qué tan diferente es el sistema de enseñanza en ESPOL versus el programa Erasmus? Buena pregunta. Es muy diferente y también varía dependiendo del país. En Francia y en Bélgica el sistema de educación es muy estricto, con tienes clases casi todo el día, mientras que, por ejemplo, en el País Vasco, ahí era un poco más relajado, no tenías clases tan extensas y estaba mejor distribuido el tema de los horarios. Comparándolo con SPOL, en intensidad es casi igual, me parece. SPOL me parece que da un buen training para estudios de posgrado en el exterior. Y no es que se hizo muy difícil, no, o sea, no es que tampoco es fácil, pero eh, es casi igual, no hay mucha relación en tema de dificultad. Pero el tema de la enseñanza sí es un poco diferente. Hay ciertas cosas que sí tienes que aprender por tu cuenta, o ponerte a leer, o te dan una presentación. A veces también una falla muy importante es que, por ejemplo, en Francia no hablan muy bien inglés. Entonces, o tienen un acento un poco raro y se te hace un poco complicado entenderles a los profesores. Pero si te les acercas y les tienes alguna duda, ellos pues muy felices de ayudarte. No sé si respondí tu pregunta. Parece que sí. Ujú. Sí, en el tema de los acentos sí hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque Sí, también ajá, bueno, los profesores, los compañeros, como vienen de diferentes regiones del mundo, tienen ajá. acentos muy, muy diferentes y muy marcados. Al principio a uno le cuesta muchísimo, se los digo por experiencia, Sí, como entender qué es lo que están diciendo. Pero sí, sí, conforme sí. van pasando los días o los meses, ya el oído se acostumbra y es como que Mm. ya podemos, A los, a los podemos chicos de interactuar África mejor. también se me hacía muy difícil entenderles. Era como con un acento muy fuerte. Sí, pasa con diferentes acentos y regiones. Por acá tenemos otra pregunta que dice, mencionabas que en el currículum es en formato europeo o algo así. ¿Hay algún ejemplo que puedan Sí, compartir con nosotros? Sí, el eh, Europass. ahorita no tengo la mano, pero si miras en internet te salen ahí el formato. No es tan complicado. Voy a buscarlo para ver si lo puedo Ah, compartir por acá. Un segundito. ok. Ujú, De hecho, se pueden meter a Europass. Ese es el formato que solicitan para hacer los currículums. Eh, Aquí es un segundito para compartir pantalla. ujú. Quito mi pantalla. Sí, por favor. Eh, ok. Ujú, Creo que ya lo puedo compartir. ujú, Se meten a Europass. Bueno, europa.eu, Europass. Ahí ustedes tienen que hacer un login. Cuando se meten ahí ya pueden empezar a hacer su perfil, ya pueden hacer también sus cartas de presentación con el formato que ellos solicitan. Son formatos específicos, pero son fáciles de hacer. Ahí les dan a cada uno como templates de cómo es que lo tiene que elaborar y también consejos. De hecho, hay tutoriales. Entonces, está la página. em, Se las voy a pasar acá también por el chat para que lo tengan a ujú. mano y puedan, pues, ver cómo es la dinámica. Estas maneras de currículum también sirven muchísimo a la hora de aplicar a trabajos o a la hora de aplicar Ujú. a las pasantías, que de hecho cuando uno aplica a las pasantías le piden el currículum actualizado en formato Europass. Sí. Eh, Hay un punto importante respecto a las pasantías. Por ejemplo, en mi caso era después del segundo semestre, hay un periodo, quien dice, de vacaciones o de verano, en el que puedes hacer pasantías. En mi caso no era obligatorio, pero tengo entendido que en otros Erasmus sí lo es. No sé si en tu caso fue obligatorio, Natalia. Sí, sí, en mi Ujú. caso fue obligatorio, era parte del programa de los créditos. Ah, ok. Este,
y uno tenía que hacer una aplicación, un concurso, igual que como uno está aplicando un trabajo, presentar su currículum, presentar sus calificaciones, creo que también las evalúan y con base en eso también evaluaban la experiencia. Entonces ahí Ah, ok. determinaban cuál era como el perfil o el lugar más idóneo en donde uno podía aplicar y pues ahí también ayuda, o sea, los mismos profesores hacían recomendaciones y demás para si uno quería aplicar en X situación específica, le ayudaban. En mi caso, yo estuve haciendo la pasantía en la Universidad de Tesali, en la Escuela de Ingeniería. Ahí estuve Ok. haciendo mi tesina y también estoy ayudando a programas relacionados con turismo, porque el mío era más que todo mi enfoque era Maritime Spatial Planning, pero yo lo quise enfocar más que todo en planificación de turismo oceánico. Ok. Tenemos acá otra. ¿Crees que hubo un antes y un después en tu vida personal y laboral tras haber tenido esta oportunidad de beca? Sí, sí, definitivamente. Total. Como les digo, es algo de crecimiento personal, te ayuda a crecer como persona también. Aprendes no solo conocimientos, sino también a desenvolverte con otras personas de otros backgrounds diferentes, completamente diferentes, de otras culturas. Haces muy buenos amigos allá. Como le decía Natalia antes de la presentación, vas a estar prácticamente solo allá 2 años, pero esos compañeros de máster son tu nueva familia y, bueno, aprendes a convivir con ellos. Más que todo Sí, si son latinos, hay esa cierta fraternidad latina que te ayuda a no sentirte solo. sí, Pero sí, sí, definitivamente es una linda experiencia y hay un antes y un después. muy recomendado. O sea, si Ujú, uno en verdad está dispuesto a tener esta experiencia y a vivir, bueno, diferentes cosas y compartir con otras personas, ¿sabes? Es magnífica la ujú, experiencia y también el crecimiento que uno tiene. Insisto, el crecimiento es gigante y a nivel laboral, sí, abre muchas puertas, muchas oportunidades. Una de las cosas que yo destaco también de estos programas es la posibilidad de ampliar la red de contactos. El sí. networking es Ujú, fundamental. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad también de ir a conferencias, congresos y demás, ahí se va expandiendo cada vez su red de contactos, que yo creo que al final de cuentas es importante si uno quiere aplicar a un puesto en el extranjero o si también quiere traer proyectos a su país sí, más que todo traer ideas o tener nuevas ideas. Ujú, también. ujú, Aquí tenemos otra que es más como más específica. ¿Tienes ujú. algún conocido en el programa de Coastal Hazards, Risk and Climate Change and Adaptation? Me gustaría resolver alguna duda sobre este programa. Muy interesantes Eh, sus experiencias. Muchas gracias. no sé si conozcan a Jeremy Herr. Él me parece que está haciendo este programa. Ya le voy a preguntar, pero no estoy tan seguro. Yo sinceramente no conozco a nadie, entonces no Ujú. podría recomendar, pero si no, con mucho gusto. Pero ¿qué duda tienes para más o menos? ¿O es algo ya más específico? Parece que no. Aquí está, vamos a ver. Ujú. Bueno, parece que no preguntó. Ok, Dice, puedes siempre se contactarte, comenta. Ah, perdón. Sí. puedes contactarte con Jeremy Herr, es amigo mío y es muy, 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 muy buena gente también. Le puedes preguntar qué Erasmus está haciendo y si es el mismo, pues creo que te puede ayudar. Ujú. Aquí dice, siempre se comenta todo lo positivo, pero ¿existe alguna cosa negativa que te haya ocurrido con relación a esta beca? No respecto a la beca, y personalmente no me ha pasado nada, pero por ejemplo, había temas de racismo, ese tipo de cosas con personas de África más que todo, y no todos son amables, o sea, son buena gente, pero no es su forma de ser, o sea, tienen un temperamento un poco fuerte algunas personas que te puede chocar, pero respecto a la beca, no, todo bien. Ajá. Yo sí tengo un comentario. Hay que tener mucha paciencia cuando se están haciendo Sí. los procesos de visado, Ah, bueno, eh, también. porque a Ujú, veces sí tienden a tardar un poco o más de lo normal. Entonces,
ármense de paciencia, entre país y país como dijo David, entre país y país algunas veces van a solicitar un visado, en otras ocasiones no. En mi caso, en todos los países me solicitaron visa. Entonces tenía que hacer todo el papeleo, ¿verdad? Tenía que esperar a que Mm, me llamaran, me citaran para hacer a veces me hacían como entrevistas, de hecho, para solicitar el visado. Y después de eso, pues me llamaban otra vez este, para qué sé yo, para rellenar otros requisitos que necesitaban. Inclusive en un país me solicitaron exámenes de sangre ah, a mí también. para ver si tenía alguna enfermedad de transmisión, ya sea pulmonar o de enfermedades de transmisión sexual. No sé cuál es el objetivo, pero bueno, ellos sabrán. Mm, Y, ¿Y qué más? Y sí, armarse de paciencia en estos casos porque a veces las visas sí toman su tiempo. ujú. Sí, ni bien llega a un país, tramiten su permiso de residencia y averigüen si necesitan visa para ir al siguiente país. Exactamente. Siempre Ujú. hagan todo con antelación. Eso es Sí. una Ujú. recomendación que yo hago para todas las becas, independientemente si es Erasmus o no. Desde el principio, una vez que ustedes tocan país, empiecen a averiguar sobre el siguiente proceso. Ujú. Vaya como, ¿cómo decirlo? Como 1000 pasos adelante, Sí. adelantándose a acontecimientos porque uno no sabe los requisitos que le van a pedir o no se sabe cuáles son este, las diferentes documentos que necesita buscar o etcétera. Por ejemplo, en una visa, a mí me pidieron pues ir a sacar una carta donde constaba que yo no tenía ningún delito. O sea, Sí, a mí también es para pedir en Bélgica, me pidieron eso y de que no había cometido ningún delito en el país que estaba, que era España. ajá. Ah. Y también, de hecho, me pidieron desde mi país. O sea, para el primer país me pidieron para ingresar a ese país y después en otros 1 o 2 países más me pidieron de donde yo estuve si tenía una hoja de delincuencia limpia, pues. A ver, ¿cómo saben que están a tiempo en la solicitud de la visa cuando les toca ir de un país a otro? Eh, bueno, en mi caso, a nosotros nos decían con anticipación, vayan haciendo los procesos, vayan viendo cuáles son los requisitos y demás. Los profesores y los encargados no te ayudan directamente, o sea, pero sí te avisan con antelación, como, hey, le hacen como un recordatorio, pues, como, hey, recuerden que tienen que ya empezar ese proceso de visado para ir al otro país, etcétera. Por lo Sí. menos 1 o 2 meses con antelación para ir recolectando todos los documentos que sean necesarios. Sí, la administración del máster como tal no está en temas de visados, ellos no se ocupan de eso, pero te dan una guía o al menos un recordatorio de que tienes que hacerlo con antelación. Sale otra pregunta que dice, cuando escogiste tu maestría, me imagino que habían varias opciones. ¿Podrías mencionar las otras maestrías que había en relación a oceanografía? No de oceanografía, pero sí en temas de química ambiental. Era marine, no, ecotoxicología y contaminación ambiental, algo así, ECT. Yo apliqué a ese también, pero me aceptaron al MER. También había aplicado otras maestrías, también me habían aceptado, pero preferí la experiencia de Erasmus, porque, bueno, viajar entre países, conocer, ver otras culturas y no estar en un solo lugar, pues preferí andar viajando. Pero sí, de Erasmus Mundus creo que puedes aplicar hasta tres al mismo tiempo. Yo apliqué a dos, de la otra no me dijeron nada, asumo que no me aceptaron, pero bueno. Ujú. Sí, Pero de de hecho, sí oceanografía tienen sí, eso. sí hay algunas opciones, dependiendo de lo que quieras, gestión de riesgos, manejo de recursos, que era lo mío, tema de contaminación, eso. De hecho, en el catálogo, este, podemos explorarlo aquí un segundito. Sí, Si también. me pasas el link, ¿dónde era que está? Aportando justamente a la pregunta que de hecho Eduardo, Nat también hizo una maestría en Marine Spatial Planning, ¿verdad? También Sí. esa es una área en la que tal vez también podrían Mm. considerar. Sí, bueno, ya Erasmus como tal no tiene ese programa. Tuvo 5 generaciones. Yo fui la tercera, sí, la tercera, de 5 o la cuarta.
no recuerdo, pero, pero bueno, eh, las universidades concursaron para este fondo y fue un fondo que sacó 5 generaciones en Maritime Special Planning, y fue muy bonito. Vamos a compartir un segundito la pantalla para que vean el catálogo y tengan idea de cómo pueden hacer su búsqueda también. Vamos a ver. Ay, se me perdió el... Aquí está. Mientras nos compartes la pantalla, también hay otra pregunta que dice, tal vez Erasmus te obliga a regresar a tu país o si llegas y consigues trabajo te puedes quedar. ¿Cómo? Nos preguntan si tal vez desde Erasmus se te obliga a Ajá. regresar a tu país o si llegas a uno de los países en los que vas a estar y consigues trabajo te puedes quedar. Si consigues un trabajo, definitivamente te puedes quedar. No es que te tienes que regresar sí o sí, ni tienes que solventar o algo el tema de la beca. Eh, Sino que ahí viene un tema del pasaporte ecuatoriano que no es tan fuerte. Entonces tienes que tramitar tus temas legales para no estar de ilegal allá y hacerlo rápido, porque también toma su tiempo. Sí, Pero si consigues una oportunidad de quedarte, muy bien te puedes quedar. sí, Si tienes el sí. permiso de residencia o si tu permiso de residencia te lo dan por más de un año, puedes regresar y quedarte ahí sin ningún problema. Sí, en efecto, esa es una de las ventajas que se tienen. Aparte de que te pagan todos los estudios, si tienes posibilidad de que hayas encontrado un trabajo ahí, te puedes quedar. Eso sí, Ujú. haga todos los trámites correspondientes para quedarse en el país durante la visa de residencia, o sea, durante la residencia que usted tiene en ese momento para que no expire y no tenga problemas después de hacer todos los trámites. Sí, porque ya Entonces, para trabajo te pide una residencia de trabajo, una visa de trabajo, que es diferente a la residencia de estudiante, que es la que te dan. exactamente. Ajá. Entonces, si se meten a la página que compartió David, aquí está el catálogo, bajan acá y pueden aplicar los filtros. Entonces, digamos que quieren Marine o Oceanography o lo que sea. Duration, si quieren un año, 2 años, año y medio, dependiendo. Y Field of Study, aquí salen las opciones. Entonces, ustedes pueden buscar lo que más se relaciona a su área de estudio. Digamos que quiero Life Sciences, le dan Search y ahí aparecen todas las maestrías que están relacionadas a esos keywords que ustedes han puesto. En mi caso, como puse estas dos, Life Sciences y Marine, me sale Master of Science in Coastal Marine Engineering Management y International Masters of Science in Marine Biological Resources. Este, es fácil, la búsqueda es muy fácil, claro, tiene que ver todos los requisitos, tiene que ver los tiempos de Ujú. aplicación y demás para que no tenga no tenga ningún inconveniente. Justo. Bueno, creo que no hay más consultas o preguntas por acá, pero quiero aprovechar la oportunidad también para informarles que vamos a tener un curso próximamente para los ECOPS, que es en programación, en lenguaje de programación de Python. Se va a desarrollar próximamente en el mes de febrero y marzo. En el chat pueden encontrar la información. Solamente vamos a tener disponibles 25 cupos, entonces hay un proceso de aplicación también porque es como un tipo de beca, por decirlo así. Este, el, la aplicación está hasta el 31 de este mes y en febrero vamos a dar inicio al curso que se va a estar desarrollando durante varias semanas. Ahorita no recuerdo exactamente cuántos días son, pero sí vamos a tener la oportunidad de que si quieren aprender la programación en Python y el lenguaje de Python, están más que invitados a participar. Agradecemos una vez más a David por aceptar nuestra invitación y también invitamos a todas las personas a seguir nuestras redes sociales este, que están acá.
por si quieren aprender o enterarse un poquito más de lo que estamos haciendo desde la red de ICO y también para los próximos webinars. Muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos pronto. Muchas gracias, un honor haber estado aquí y espero haber solucionado algunas de sus dudas. Así es.